Pero luego, cuando hacemos meeting en Japón, por ejemplo, los japoneses les gustan mucho los personajes. No es, no es más que historia, pero los personajes, cómo dibujar los personajes son muy importantes para los lectores japoneses. Cómo enseñar, cómo expresar su pensamiento y sentimiento, algo así. Y luego, historia también es muy importante, pero hay como, no es otras maneras, pero hay algunas reglas para, ¿cómo se dice? Para una serie japonesa. ¿Explico bien? Sí, sí, perfectamente, Sí. perfectamente. No, bueno, y es una cosa con la que no puedo estar más de acuerdo porque, de hecho, esto lo he hablado en los capítulos anteriores. He hecho 2 capítulos anteriores y hablo de las cosas que para mí hacen que el manga japonés sea distinto. Y ahí para mí son 2. Una es la importancia del personaje, como tú comentas, y lo segundo es la estructura de la historia, que es el famoso Kishotenketsu, Ujú, que eso yo ya he es. explicado en un capítulo anterior cómo funciona. Ujú, Y que eso hace que cuando tú lees un capítulo de una historia manga, el ritmo y dónde pasan las cosas y qué cosas pasan en un capítulo sean totalmente distintos al cómic americano y al mm, cómic francés. eso es. Por ejemplo, Y eso hay que saberlo. sí, eso es. He Hay que leído saberlo. muchos mangas de España y bueno, muchos mangas de autores españoles y yo sentí que como es muy interesante y buen hecho, pero no hay personajes, por ejemplo, no hay personajes. Personajes Ujú. como muy, muy normal. O no puedo sentir empatía, ¿se dice empatía? Sí, empatía. Empatía, por ejemplo, algunas cosas así. Entonces, mi sugerencia es como lee mucha manga japonesa y aprende cómo expresa los personajes. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que un mangaka que quiere trabajar en Japón no puede leer manga, tiene que estudiar manga. Es decir, yo ahora, cuando leo un manga, yo no lo leo simplemente. Yo estoy diciendo, bueno, aquí es el ki, este es el sho, este Ujú, es el ten, ujú, el ketsu, y me fijo mucho en qué elementos o qué viñetas de coma, que sea en japonés, son los que hace que el personaje tenga carisma, que el personaje, que conozcamos algo del personaje, ¿no? ujú, Como que eso es es. buena persona, mala persona, que es bueno en, no lo sé, en lucha o en cocinar, o tiene, no lo sé, un sentido de la justicia o algo así, ¿no? Y eso es lo que estoy de acuerdo en que el cómic que no es japonés, el cómic más americano o francés, creo que se centra mucho en la historia, en qué pasa a los personajes. Y creo que es eso lo que estás viendo quizá en alguno de estos mangaka. Ujú, eso es. Como los personajes atractivos son necesarios. Sí, bueno, es lo que yo decía en otro programa, que cuando uno habla de, no sé, de One Piece o de Dragon Ball, lo primero que viene a la cabeza es el personaje principal. Todos pensamos Luffy, todos pensamos Son Goku. Entonces, ha de ser, o sea, el manga que uno quiere hacer tiene que tener un personaje o varios personajes que cuando el lector lo lea, lo primero que piense es pum, el nombre de este personaje, ¿no? Que Ujú, sea tan eso atractivo es. y tan carismático. Eso es. Atractivo es una palabra muy difícil, ¿verdad? Es como, decimos fácil como persona atractiva, pero luego es muy difícil para hacerlo. De conseguir un personaje atractivo, claro, sí, sí, Eso sí, es es. verdad, es Es verdad, es que verdad. sí. Bueno, ellos a veces como nos sorpresa, ¿verdad? Por pensamiento, no sé, por como eh, ¿cómo se dice? No sé, es sorpresa a veces por frases o por movimiento o por pensamiento, pero también podemos sentir empatía con ellos, con el protagonista. Yo, por ejemplo, uno de los manga que creo que quizá el manga más famoso para mí, que se basa en un personaje, quizás sea Kochikame, Por ejemplo, que ha sí. durado 40 años y yo creo que es básicamente por el personaje principal, Ryutsu-san, creo que se llama. Eh, Ryotsu, sí. Ryochu.
Y bueno, quien haya leído Kochikame sabe perfectamente lo que estoy diciendo y por qué ese personaje pues dura 40 años vendiendo millones y millones de manga, ¿no? Sí, 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 eso es. Entonces, vale, me gusta que hayas explicado todo esto, sobre todo lo del personaje, porque es algo que yo he dicho anteriormente en otros capítulos y bueno, para que vean que, que no estoy diciendo tonterías.